Y de pronto escuchamos enfermedades, problemas económicos. ¿Cuánta gente perdió sus empleos? Amén. Después vinieron los miedos, los temores, la ansiedad, el estrés, los problemas en el matrimonio, los problemas en el hogar y una cantidad de cosas, hermanos, que comenzaron a suceder en un año que para nosotros sería un año perfecto. Amén. Ahora se habla de una vacuna y una nueva esperanza para la humanidad. Se habla de que muy pronto estaremos en una nueva normalidad, ¿verdad? Que el año 2021 será un año mejor que el año 2020 y todos lo anhelamos y lo esperamos. Pero si echamos un vistazo, hermanos, ¿quién permitió que sucediera todo lo que está sucediendo? ¿Quién dejó que lo que hoy está pasando a nivel mundial suceda? No es Dios. Creemos que Dios lo llena todo, lo puede todo. Que Dios tiene control de todas las cosas. Y que no hay nada que se escape de los planes de Él. Entonces, la humanidad tenía planes, pero Dios intervino y cambió los planes. Y quiero decirle algo, hermano, que los planes de Dios siempre serán mejores que los planes nuestros, no importan los que sean. Hoy estamos para terminar un año, pero damos gracias a Dios, Señor. Gracias porque interveniste, porque eres tú, Señor, el que obras, el que permites, el que dejas que las cosas sucedan. Porque Dios es soberano y Dios en su soberanía obra de acuerdo a sus designios. Qué triste y lamentable es, pero mucha gente, hermanos, se amargó, se puso mal por la pandemia. Inclusive cristianos. Porque esta pandemia no solo se llevó vidas físicas, pero también se está llevando vidas espirituales. Un año donde cambiaron prácticamente todas las cosas. Yo me oponía, o más bien no me parecía necesario transmitir cultos y menos las predicaciones. Yo me preguntaba a sí mismo y yo decía, no, si transmiten la predicación, ¿y qué tal si la escuchan los hermanos de la Junta Nacional? ¿Y qué tal que si me equivoco? ¿Y qué tal si digo algo fuera de lugar y me van a llamar la atención? Y parecía que en mi mente solo estaba la Junta Nacional, los líderes, cuando hay una cantidad de gente sedienta, hambrienta de la palabra de Dios. Y comenzamos a trabajar en esto, hermanos. Nuevo, para mí nuevo, y yo creo que para muchos. Y nos tuvimos de pronto que adaptar a las transmisiones virtuales, que todavía a muchos no les gusta. Oh, nadie dijo amén. Entonces yo creo que sí, ya nos ha cambiado el Señor. Pero vino esa etapa, hermanos, extraña. Nosotros en la casa nos tocaba acomodar la televisión y bueno, ahí movíamos toda la sala y vamos a transmitir el culto. Y por ahí analizando esos primeros cultos y veía yo cómo se atravesaba mi hija, se atravesaba mi hijo y bueno, estamos aprendiendo, pero estamos enseñando la palabra de Dios. Y miren, ya está terminando este año y uno se ha dado cuenta del gran beneficio de poder transmitir, hermanos, los cultos y de que nuestros hermanos que están en casa y aún hermanos que viven lejos se han beneficiado. La familia Rosales es uno de ellos. Se han beneficiado de las transmisiones, hermanos, a través de estas plataformas que son una gran bendición.
Amén. Pero entonces, Dios, que tiene todo bajo control, ¿por qué permitió que sucedieran las cosas que están sucediendo? ¿Por qué Dios dejó que apareciera este virus? Amén. Y que más allá de que quién haya sido, si alguien lo provocó, si hay gente detrás de todo ello, y aún los demonios, que son los que buscan destruir a la iglesia, sabemos que al final de todo es Dios quien lo permite. Amén, porque aún Satanás y los demonios se tienen que someter al soberano del universo y no pueden hacer nada si el Señor no se los permite. Entonces, el que está detrás de todo esto es Dios. ¿Dios ha provocado las muertes? No. Pero Dios ha cambiado los planes, sí. Pero lo que les quiero hoy enseñar, hermanos, ¿qué aprendimos o qué hemos aprendido de las lecciones que nos ha dado el maestro por excelencia? ¿Qué he aprendido yo en esta etapa, en estos 9, 8 meses, no sé cuántos van? ¿Qué he aprendido? Porque de eso se trata. Dios quiere darnos lecciones, pero quiere que nosotros las aprendamos. Mire cómo dice el profeta en el versículo que leíamos al principio. Dice la última parte: porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden. No sabían, pero aprenden justicia. ¿Qué he aprendido en esta pandemia? ¿Qué he aprendido en este 2020? Voy a decirles algunas cosas que hemos aprendido este año. Número 1, aprendimos que como seres humanos somos vulnerables, que no era lo que pensábamos que éramos, que inclusive había hombres, personas que se creían dioses, pero esta pandemia nos ha hecho ver la realidad de la palabra de Dios, que como seres humanos somos vulnerables, somos frágiles y somos débiles. El Salmo 103 y verso 15 dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Nos dimos cuenta que como seres humanos, aún viviendo en el país más poderoso de este mundo, nos dimos cuenta que somos vulnerables, débiles, necesitados de alguien. Aleluya. Número 2, el sistema económico inestable. Hoy en día hay quienes todavía están sufriendo lo que inició por allá entre febrero y marzo. Se han dado cuenta que aunque estemos en el país más poderoso económicamente hablando, nos damos cuenta que el sistema ha sido un sistema inestable. Muchos sentían seguridad. Es que Estados Unidos, los dólares, ahí hay estabilidad económica, pero 2020 nos ha enseñado que el sistema económico es un sistema inestable. No podemos confiar en el dólar, no podemos confiar en los trabajos, no podemos confiar en la bolsa de valores, porque un día sube y otro día baja, desciende. Y hoy, hermanos, en muchos lugares, nosotros de pronto en este estado no hemos sufrido lo que han sufrido en otros estados. Gente que se quedó sin trabajo, gente que por no pagar renta es echada fuera de casa o de los apartamentos. Gente que le ha tocado irse a vivir a los parques, no sé, buscando lugares.
porque no tiene sostén económico. La Biblia, hermanos, da muchos ejemplos de la inestabilidad del sistema económico. La Biblia nos enseña, y usted tiene y conoce la historia de aquellos 7 años de escasez en Egipto. ¿Recuerdan el sueño que aquel sueño que tiene Faraón? Y que José es el que le explica el sueño. Habla de unas vacas gordas y de unas vacas flacas. Pero entonces no entendía, y el patriarca es el que le explica el sueño. Y específicamente le dice 7 años de escasez. Escuche bien, 7 años de escasez en el país más poderoso de ese entonces, que era Egipto. Algo similar a como Estados Unidos hoy en día, donde hay estabilidad económica. Aquí nosotros decir que somos pobres es en nuestros países decir que somos de las personas que estamos, ¿cómo se dice? Clase media. El pobre de aquí es la clase media de México y de por allá de los países hacia abajo. Es decir, hay estabilidad, aparentemente estabilidad económica. Entonces se viene la abundancia de 7 años, pero después vienen los 7 años de escasez. Génesis 41:29 dice: he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Es decir, habían ahorrado, habían guardado, habían administrado por 7 años, pero todo eso que habían ahorrado y guardado no se comparaba a la gravedad del asunto, de la hambruna, de la necesidad. Era peor la situación. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de ¿quién? De Dios. Note que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Y conocemos, hermanos, la historia de esa escasez y de ese sistema económico inestable. En este país se habla mucho de economía y se habla mucho de los partidos. ¿Y quiénes son, hermanos, los que trabajan más en el área de la economía? Y se piensa de un partido y otro, uno es mejor, uno es peor, y uno trata como de poner su mirada y su estabilidad en un partido, en un sistema que hoy lo vemos por los suelos. La palabra del Señor en Segunda de Reyes 6:24 nos habla de otra situación difícil. Samaria es sitiada, es rodeada por el enemigo. Y dice: tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y rodeó a la ciudad de Samaria para atacarla. Nadie podía entrar ni salir y los alimentos se acabaron. Debido a eso hubo mucha hambre en Samaria, tanta que la cabeza de un burro se vendía en 80 monedas de plata y un cuarto de litro de estiércol de paloma se vendía en 5 monedas de plata. Traducción lenguaje actual. Es decir, alimentos baratos estaban por las nubes, carísimos. Viene lo carísimo que era el estiércol de paloma. ¿Qué nutriente le puede sacar al estiércol de paloma? Pero carísimo. Claro, Samaria estaba rodeada, nadie podía salir.
Y miren, hermanos, que ahí en esa historia habla de que se comenzaban a comer a sus propios hijos, de la desesperación y de la situación difícil y complicada. Dice más adelante, Segunda de Reyes 7:1, Eliseo respondió: pon atención al mensaje de Dios. Mañana a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata se podrán comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. Miren cómo de un tiempo a otro cambian las cosas. Cambia la situación económica, como la necesidad que se vivía dentro de Samaria en unos días cambió. ¿Quién hizo ese cambio? ¿Quién fue el que obró? Cuando un día era todo carísimo y al otro día se abarató todo. Dice el verso 2, Segunda de Reyes 7:2. El hombre del rey le dijo: esto no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. No creía que Dios todo lo puede y que Dios puede cambiar en un instante cualquier situación. El profeta le contestó: tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no comerás nada. Y note que se cumplió la palabra del Señor. Tú no creíste que Dios tiene el poder, tú no vas a participar de ello, de las bendiciones de Dios. ¿Qué indica, hermanos, todo esto? Que es Dios la estabilidad económica de la humanidad. Amén. Que no son los sistemas del mundo, por muy buenos que sean. Que nosotros dependemos de Dios. Es Dios el dueño de todas las cosas. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No es nuestra buena habilidad, no es, hermanos, cualquier otra cosa, es Dios. Es Dios. Gracias a Dios por la provisión. Aleluya. Porque Dios sigue obrando, haciendo milagros, sustentando la necesidad de los suyos. Usted no sabe la cantidad de milagros que han sucedido durante este año. Milagros de provisión. Donde parecía que no había nada, Dios de la nada produce, provee, sustenta, pero no se lo da a cualquiera, sino a aquel que crea su palabra y crea sus promesas. Aleluya. Por eso, hermanos, en medio de un sistema económico inestable, tenemos al Señor. Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo es del Señor nuestro Dios. Aleluya. Y más allá de cualquier cosa, hermanos, es Dios el que tiene el control de todo asunto. No se olvide que Dios sigue multiplicando panes y peces. Sigue multiplicando harina y aceite. Aleluya. Dios sigue obrando. Gloria al Señor. Por eso, más allá de aferrarnos del trabajo del patrón, de un sistema, aférrese del Señor Dios Todopoderoso. Le digo algo: Él no falla. Nunca nos va a fallar. Él nos va a sostener y a sustentar. Aleluya. Gloria al Señor. Número 3, aprendimos también que el ser humano falla. ¿Cuántos de nosotros en una época durante este año nos sentimos solos?
¿Cuántos en este año esperaron de pronto a alguien de otra persona y no lo recibieron? Aprendimos que el ser humano falla, que como seres humanos fallamos, que no hay superhombres. Amén. Nos dimos cuenta que el ser humano falla. Pero es que este presidente, pero es que el doctor, el médico, es que el patrón, es que el ser humano falla, es que mi hermano, mi hermana, es que el pastor, es que mi papá, es que mi mamá, el ser humano falla. Por eso la Biblia dice, Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es la persona que termina confiando en el ser humano y se suelta de la mano de Dios, porque cree que hay más confianza, más estabilidad en el ser humano y te soltaste de Dios. Y dice que maldito el que confía en el hombre. Pero aún más allá de la situación difícil de todo este año, dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Creció el índice de divorcios en este año. Hogares se rompieron. Uno escuchaba, hermano, muchas cosas de quienes decían, como que no soporto estar las 24 horas en mi casa. Le decía el esposo a la esposa, no me aguanto. Cuando hubo esa época donde cerraron todo y tenía que estar encerrado las 24 horas. Miren lo desacostumbrado que estábamos en los hogares a atender como pareja, a atender a los hijos. Miren lo descuidado que estábamos. Por eso Dios, hermano, detuvo todo y Dios cambió los planes para darnos cuenta, hermanos, de la necesidad que tenemos. Aleluya. Pero aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Que aunque el ser humano me falla, Dios no me falla. Dios es fiel, justo y verdadero. Amén. Por eso aprendimos, número 4, que sin Dios nada podemos hacer. Nada, nada, nada. Nada es un absoluto. No podemos hacer nada sin Dios. Amén. Tanta gente que estuvo postrada en cama. Buscó ayuda con los médicos, buscó ayuda en la medicina y no se encontraron las ayudas. Amén. Y nos dimos cuenta que sin Dios nada podemos hacer. Fue un año, hermanos, donde hubo conversiones a Cristo. Amén. Parece que no fue, que fue poco. Fueron muchas conversiones a Cristo el Señor. Porque mucha gente se dio cuenta que sin Dios nada podemos hacer. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Será que Dios nos quiso dar esta lección? Les voy a enseñar que con algo tan pequeño no van a saber qué hacer. Y desnudó a la ciencia y desnudó la inteligencia del ser humano. Y nos hizo ver, hermano, que sin Dios nada somos. No podemos hacer nada si Dios no interviene, si Dios no nos ayuda. Aleluya. Todo esto que pasó este año, hermanos, es similar o semejante a lo que pasó Israel en Egipto. Hay varias similitudes
Egipto era el país más poderoso de ese entonces, como lo es Estados Unidos en esta época. Hubo escasez en aquel entonces, 7 años, las vacas flacas. En este no llevamos ni un año y nos hemos dado cuenta de la tremenda escasez y de la tremenda necesidad que hay en el mundo. En aquel entonces hubo plagas, enfermedades. Este año, coronavirus. En aquel entonces, Faraón, hermanos, conocía a José. José era el representante del pueblo de Dios. Amén. Pero noten lo que sucedió. Cuando ese Faraón, el rey o el presidente de nuestros días, conocía a José, pero cuando ese Faraón muere, José muere, se levanta otro Faraón y dice: yo no conozco a ningún José. Es decir, desconoció al representante de Dios, desconoció la presencia de Dios, desconoció la palabra de Dios. Este año y estos 4 años pasados estuvo un presidente, hermanos, y un gobierno que reconocía a José. Es decir, reconocía al pueblo de Dios y le daba cierta prioridad a la palabra de Dios. Detuvo y cambió algunas leyes, pero ya va a salir y se va a levantar un nuevo Faraón que desconoce al pueblo de Dios y desconoce la palabra de Dios. Miren lo que va a suceder en estos días, aunque no fue en este país porque aquí pues ya lo hicieron, pero se dio cuenta en Argentina, aprobaron el aborto y ya son 60 y algo de países que han aprobado el aborto. Eso es desconocer a José. Yo no conozco a José. Entonces, cuando Faraón de Éxodo desconoció a José, desconoció al pueblo de Dios, ¿qué le sucedió al pueblo de Dios? Fue llevado esclavo. Mucho cuidado y prendamos, hermano, despertémonos, porque cosas pueden suceder. Y la iglesia, como les he enseñado en otras ocasiones, puede ser perseguida, puede ser estrujada, apretada. Y se va a necesitar una fe fuerte para resistir cualquier cosa. Amén. No una fe ahí tibia o débil, no, una fe fuerte. Porque miren hermanos, otros años atrás se hablaba de que quienes rechazaban o quienes inclusive hablaban en contra del homosexualismo estaban violando la ley. Quienes no se atrevan a oficiar matrimonios de personas del mismo sexo corren el riesgo de ser llevados a la cárcel. Todas estas cosas se van a intensificar. Amén. Pero más allá de cualquier cosa, tenemos al Señor nuestro Dios. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Aleluya. Por lo tanto, aferrémonos, hermanos, de esta mano poderosa de nuestro Dios, porque sus promesas son fieles para nuestras vidas. Aleluya. Otras cosas valiosas que aprendimos, por supuesto, es la confianza en Dios, porque volteábamos a los lados y en la época donde los que nos enfermamos, ¿y a dónde vamos? ¿Quién nos va a ayudar? No vayas al hospital porque está saturado. Y espérate, todavía no hay solución, no hay medicamento. ¿Y qué hago? Y la familia está ahí, pero la familia no puede hacer nada. ¿Qué hacemos? Nos dimos cuenta, hermanos, que tenemos un Dios grande y poderoso y que esa confianza en Él creció. Amén. Porque en la medida que
avanzamos en medio del problema confiando en Dios, crecemos en Dios, nos desarrollamos en Dios y terminamos siendo más fuertes que lo que éramos al principio. Salmo 18:2, Jehová roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Pudimos refugiarnos en el poder y la misericordia de Dios, porque no solo el virus, pero la muerte no respeta edades. No respeta sociedades, alta, mediana, baja sociedad. La muerte es la muerte. Pero qué bueno haber podido confiar, escondernos en el Señor. Aleluya. Qué bueno es depender de Dios, hermanos, y dejar que sea Él el médico por excelencia. Esto no quiere decir que no echemos mano de las herramientas que Dios permite que tengamos. Pero cuántas veces ni siquiera hacíamos una oración, sino que inmediatamente nos íbamos al medicamento. Un dolorcito de cabeza y no un Tylenol. Pero espérate, ¿por qué no invocas el nombre de Jesús? Pero ahora que no hay cura o que no había cura, ¿qué hacíamos? No había otra solución. Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Cuando eso lo deberíamos de hacer desde antes. Colocarlo a Él en primer lugar. Amén. Esta pandemia nos hizo aprender o tener otra visión de la vida. Muchas cosas cambiaron, hermanos, en este proceso. Y nos hizo ver muchas cosas distintas. Amén. Nos hizo vencer nuestros temores. Porque miren, ya estamos para terminar un año complicado, difícil, pero aquí estamos, bendito el Señor Jesucristo. Aleluya. En medio de miedos, temores, situaciones, aquí estamos de pie, gracias al Señor. Deuteronomio 21, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Gloria al Señor. Este año nos hizo y nos ayudó a vencer nuestros temores. Algo importante, hermanos, aprendimos a interceder los unos por los otros. Si usted supiera el poder que hay en la intercesión, en comunión, aprendimos a unirnos en oración porque nos dimos cuenta y aún hoy en día nos damos cuenta de hermanos enfermos y el poder que hay en la unión por la intercesión. Invocar ese nombre glorioso de Jesucristo. A mí no se me olvida, hermanos, ese día que se llevaron al hermano Enrique grave a Denver, casi que sin esperanza. Y yo no pude, pero hubo muchos de ustedes, casi creo que fue la mayoría, se pusieron de acuerdo, vamos al templo a orar. Y me platicaron de esa experiencia bonita intercediendo. Y mire lo que el Señor hizo, hermanos. Mire el poder que hay en la intercesión. Por eso cuando usted se dé cuenta que alguien necesita, que alguien está enfermo, únase. Aprendamos a interceder unos por otros. Nosotros como pastores, hermano, todo el año estuvimos recibiendo peticiones. Nuestro presidente nos mandaba, el tal pastor pide oración, o su esposa, o sus hijos, o tal hermano de tal congregación. Y todo el año y aún hoy hasta la fecha nos siguen enviando. Cuando yo estuve enfermo, mi hija por ahí colocó
Pido oración, ayúdeme a orar por mi papá. Mi hermano Guadalupe también pidió oración. Ahora que él estuvo enfermo, pidió oración. Y qué bonito es saber que otros están orando por mí. Cuando yo estoy enfermo, otros están orando por mí, porque a veces está el deseo de orar, pero no hay fuerzas. Pero otros oran por mí. ¿Para qué? Para que cuando yo sea sano, yo tenga la fuerza para orar por aquellos que no pueden en momentos difíciles, con salud quebrantada. Por eso, hermano, cuando estás saludable, ora por el enfermo, por el necesitado, porque más adelante vas a necesitar la oración de los demás, porque uno solo no puede, dos, tres, no podemos, nos necesitamos todos como cuerpo de Cristo. Y este año aprendimos más que nunca la importancia de la intercesión. Primera de Corintios 12:25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Así es que, hermanos, sigamos intercediendo unos por otros. Aleluya. Y ya para terminar, aprendimos a dar gracias a Dios por todo. Amén. Antes le dábamos gracias a Dios por las respuestas o los beneficios recibidos de Dios. Doy gracias a Dios porque Dios me contestó la oración y me dio lo que le estaba pidiendo. Pero este año aprendimos a darle gracias a Dios por las peticiones que Dios dijo no. Y aprendimos a decir gracias, Señor. Y nos unimos juntamente con el patriarca Job. Y dijo Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio. Amén. Pero Jehová quitó. No nos olvidemos que Él da, pero también Él quita. Amén. Cuando te da o cuando nos da, alabémosle, démosle gloria, honra, alabanza, pero cuando nos quita, de igual manera, démosle gracias al Señor por todas las cosas. Aleluya. Un año difícil, sí, pero gracias, Señor. ¿Fue duro? Sí, pero gracias, Señor. Porque ahora veo las cosas distintas de cómo las veía al inicio del año. Aleluya. Por eso, un año está a punto de terminar y uno a punto de comenzar. La realidad, hermanos, es que los años no son los que hacen que cambien las cosas. Nosotros somos los que necesitamos cambiar. Amén. Porque no importa cuántos años viejos y años nuevos pasemos, si yo no estoy dispuesto a cambiar, el año que sea será igual o peor. Pero el día que yo me decida y diga, es tiempo de que yo cambie, deje a los demás, dejemos a los demás. No, que cambie el que cambie ella, es que me dañó, es que me hizo, es que me dijo, deja a los demás, dejemos a los demás. Necesito cambiar yo. Si quiero que el 2021 sea diferente, yo necesito cambiar. Y eso es lo que debemos hacer, hermanos, el próximo año. Cámbiame a mí, Señor. No decir, es que esta esposa que me diste, este esposo, estos hijos, estos papás, este pastor,
este líder, este presidente. No, cámbiame a mí, cámbiame a mí. Yo necesito cambiar. Aleluya. Vamos a cantar. Termino con este versículo del Salmo 119, 71. Salmo 119, 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Aleluya. En otras palabras, gracias, Señor, por hacerme ver mi condición. Gracias por haber sido humillado. Porque, hermano, uno en la enfermedad, Dios lo humilla y le hace ver que lo frágil y débil que es uno. Y el salmista le daba gracias a Dios por haber sido humillado para aprender la lección. Yo quiero preguntarle, hermano, ¿hemos aprendido la lección? ¿Qué lección no hemos aprendido? ¿Qué lección necesitamos? Ayúdame, Señor, a aprender. Aleluya. Porque en la repetición está el aprendizaje. Y si hay alguien experto en enseñar, ese es el Señor. El que volverá y nos repetirá la lección para que la podamos aprender. Aleluya. ¿Qué perdimos este año, hermanos? ¿Qué perdimos? Porque cualquier cosa que se haya perdido en Cristo se recupera. Usted perdió el ánimo, Cristo le da fuerza y le ayuda. Perdió la fe, hoy ya no cree como creía. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Qué fue lo que pasó? En Cristo el Señor, hermanos, lo recuperamos y lo tenemos todo en Él. Aleluya. Vamos a cantar un canto y meditar en la palabra del Señor. ¿Y por qué no decirle gracias? Gracias, Señor. Pero murió un ser querido. Gracias, Señor. Solo tú sabes y conoces todo. No es momento de decirle, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué? No, Señor, gracias. Gracias. Porque un año más has sido fiel. Has sido bueno, amoroso y misericordioso.